Hola, ¿cómo están, gente? Espero que les guste esta historia. Antes de comenzar, quiero decirles que en la descripción de este video va a estar mi Instagram, para los que quieran seguirme. Y no olvides apoyarme con un like y suscribirte al canal. Sin nada más que decir, comencemos. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shade. Hola. Mi nombre es Jorge. Esto que les voy a contar fue una experiencia bastante terrible. Nunca olvidaré todo lo que sucedió en aquel lugar. Bueno, sin más preámbulos, les contaré lo que me sucedió mientras jugaba a Among Us. Todo comenzó cuando yo estaba haciendo la tarea que nos había dejado el profesor. Pero debido al COVID-19 no podemos ir a la escuela. Así que tenemos clases en línea desde casa, las cuales no me gustan para nada. Mientras hacía la tarea, mi celular empezó a sonar. Así que lo agarré para ver quién era. Cuando miré la pantalla, pude ver que uno de mis amigos me estaba llamando. Así que le contesté. En la llamada, estuvimos hablando de algunas cosas hasta que empezó a hablarme de un juego llamado Among Us. Me decía que lo jugara, ya que es un juego que se puso de moda en esta cuarentena. Así que le pregunté de qué trata, pero solamente me dijo que lo investigara por mi propia cuenta. Después de estar hablando por un buen rato, nos despedimos y colgué la llamada. Luego de haber colgado, me quedé pensando por algunos segundos sobre aquel juego. Entonces decidí buscarlo en YouTube para ver si en verdad estaba de moda, y en efecto, pude ver que varios youtubers habían subido videos jugándolo. Así que dejé de hacer la tarea y empecé a ver algunos videos sobre Among Us. Pero mientras los veía, me empezaba a llamar la atención. Así que después de haberme visto los videos, agarré mi celular y me metí a la Play Store, para así poder descargar aquel juego. Por cierto, mientras estaba con el celular, esperando a que se descargara el juego, pude ver en la sección de noticias, la cual veo a menudo, que había una noticia en la cual trataba sobre que habían desaparecido varios jóvenes. No se sabía y ni se sabe cómo desaparecieron. Pero lo único que encontraron fueron sus celulares, los cuales estaban encendidos y pudieron ver que tenían el Among Us en la pantalla. Después de leer aquella noticia, me asusté un poco, pero no le terminé dando importancia, ya que llegué a pensar que tal vez se habían escapado de sus casas, lo cual no era cierto. Luego de haberlo descargado, entré al juego y lo empecé a jugar. Al principio me costaba jugar, ya que no entendía muy bien la dinámica del juego. Pero a medida que jugaba, me iba gustando cada vez más. Así que me la pasé jugando hasta las 3 de la mañana. A partir de ese día, cada noche me la pasaba jugando junto con mis amigos. También mientras jugábamos, hablábamos y nos divertíamos diciendo quién era el impostor a través de Discord. Sin embargo, una noche como cualquiera, estábamos jugando, pero mientras lo hacíamos, uno de mis amigos nos dice que se iba a salir de la partida, ya que tenía que dormirse temprano y aparte su mamá le estaba hablando. Entonces se salió de la partida, lo cual quedábamos 9. Después de haber terminado la partida, nos pusimos a platicar sobre otras cosas mientras estábamos en la sala de espera. Luego de unos minutos de plática, iba a darle en empezar, ya que yo era el host. Pero de repente, alguien más se metió a la sala. Por un momento pensé que era mi amigo que había regresado. Pero cuando miré el nombre de aquel extraño usuario, pude ver que no era, ya que el nombre de este usuario es Black Skull. Así que le había preguntado a mis amigos si alguien lo había metido a la sala, ya que había pensado que uno de mis amigos pudo haber metido a un amigo suyo. Pero todos me dijeron que no, que nadie lo habían metido. Entonces por curiosidad le envié mensajes a mi amigo, el cual se había salido, preguntándole si era él el que se había metido a la sala. Pero no me respondía a los mensajes. Incluso le marqué, pero tampoco respondía, lo cual se me hizo muy extraño. Luego, me empecé a preguntar que cómo era posible que alguien pueda entrar a una sala privada, si para eso necesitas el código de la sala. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando la partida comenzó. Me sorprendió ya que yo era el host. En ese momento no entendía muy bien lo que estaba pasando. A partir de aquí, es donde comienzan a suceder cosas extrañas y lo peor que he visto y vivido en toda mi vida. Al principio todo era normal. Estábamos jugando bien y todo. Pero cuando echamos a uno, pensando que era el impostor, se empezaron a escuchar golpes y ruidos extraños, como si lo estuvieran atacando y asfixiando. Y después pudimos ver que se salió de Discord. En ese momento seguía sin saber lo que estaba pasando.
Mientras que los demás se preguntaban que qué le había sucedido. Le enviamos mensajes y le marcamos. Pero no nos respondía. Pero al final pensábamos que nos estaba haciendo una broma, ya que casi siempre nos hacía bromas a cada uno. Entonces dejamos eso a un lado y seguimos jugando. Pero a medida que echábamos o mataban a uno, hacían los mismos sonidos, lo cual nos empezaba a preocupar. Un amigo y yo, los cuales seguíamos en la partida junto a Black Skull, que por cierto, aquel usuario se la pasaba pegado a los demás y en el debate solamente decía que estaba haciendo tareas, lo cual se nos hacía extraño. Bueno, mi amigo y yo les enviamos mensajes y les marcábamos a los demás, pero no nos respondían. Así que le empecé a decir a mi amigo que si esto era una broma, pero él me decía que no. Yo no le creí del todo. Entonces seguimos jugando. Mientras jugaba, escuché que la puerta de mi casa se abrió, pero no le tomé importancia, ya que había pensado que eran mis padres que habían regresado del trabajo. Al final perdimos la partida, ya que el impostor era Black Skull. Luego, un mensaje apareció en la pantalla de mi celular, el cual decía lo siguiente: has perdido la partida. Ahora perteneces a la mía. Espero que te diviertas. Después de leer aquel mensaje extraño, me empezaba a asustar. No sabía lo que en verdad estaba pasando. Luego, empecé a escuchar que estaban atacando a mi amigo, ya que gritaba por ayuda mientras intentaban asfixiarlo. Yo cada vez me asustaba más con lo que pasaba. Así que agarré mi celular y le llamé a la policía, ya que fue lo único que se me vino a la mente por hacer en ese momento. Pero mientras esperaba a que me contestaran, recibí un golpe bastante fuerte en la cabeza, el cual me dejó inconsciente. Al despertarme, pude ver que estaba en una habitación, pero no estaba solo. Estaba con 9 personas más, que al verme, me empezaron a preguntar que cómo había llegado ahí. Así que les empecé a contar todo lo que me había sucedido. Después de haberles contado, ellos me dijeron que les sucedió lo mismo. En ese momento estaba bastante confundido al igual que los demás, ya que no sabíamos en dónde estábamos. Luego, una voz se empezó a escuchar por toda la habitación y después comenzó a decir lo siguiente: hola, bienvenidos a mi juego. Y se estarán preguntando que qué hacen aquí. Bueno, les explicaré. Hace unas semanas descubrí Among Us. Ustedes lo conocen perfectamente, ya que es un juego que se ha puesto de moda. Cuando lo jugué, quedé fascinado. Así que me la pasaba jugándolo todo el día. Pero a medida que pasaban los días, el juego me empezaba a aburrir, ya que sentía que no era lo mismo jugarlo a través de un celular que jugarlo en la vida real. Así que como me encanta demasiado este juego, decidí hacerlo a mi estilo. Primero encontré este lugar, que por cierto, están en una fábrica abandonada, pero no siempre estoy en el mismo lugar, ya que si el que sobrevive le cuenta a la policía, no podrán encontrarme fácilmente. Luego, le pedí a unas personas que me ayudaran en esto, los cuales aceptaron. Ellos se encargan básicamente de conseguirme los códigos de salas privadas y de traerme a las víctimas, para que así pueda divertirme con ellas. Estando en la sala de espera del juego, puedo configurar la sala sin que el host se dé cuenta, poniéndome como impostor en todas las partidas sin que el juego me lo ponga, y en la partida puedo matar en el momento que yo quiera. Y se estarán preguntando que qué sucedió con sus amigos. Bueno, algunos están muertos, otros están siendo torturados y otros siendo violados. Las reglas del juego son diferentes. Aquí no hay tareas por hacer, lo cual significa que lo único que tienen que hacer es cuidarse las espaldas. El impostor puede matar en el momento que él quiera. Y si uno de ustedes ve algo extraño, presionan el botón rojo que está en el centro, para que así se pueda hacer un debate sobre quién es el impostor. Bueno, los dejo que se diviertan. Y en verdad no saben cómo me encanta este juego. Mucha suerte para ustedes y recuerden, hay un impostor entre vosotros. Después de haber escuchado todo eso, nos empezamos a mirar entre nosotros, ya que estábamos muy nerviosos y asustados. Luego, una puerta se abrió. Al principio no sabíamos si entrar o no, pero después de haberlo pensado por algunos segundos, entramos, ya que no teníamos otra opción. Al atravesar la puerta, pudimos ver que era como una especie de laberinto, y en el medio estaba aquel botón rojo. Entonces algunos, incluido yo, se separaron, mientras que los demás se fueron en grupo. Luego de recorrer por algunos minutos el laberinto, la alarma sonó, así que nos reunimos, excepto uno, que lo habían matado. Ya cuando estábamos todos reunidos, nos empezamos a preguntar que quién había sido, a lo cual cada uno empezó a decir lo que estaban haciendo. Pero mientras discutíamos,
Pude ver que uno de ellos tenía pequeñas manchas de sangre en uno de sus zapatos. Así que le dije a los demás. Pero cuando le preguntamos sobre aquellas manchas, solamente nos decía que no sabía cómo habían llegado a su zapato y que no había matado a aquella persona. Así que como no le creíamos, le votamos. Después de haber votado, no pasó nada. Estábamos confundidos, ya que en el juego cuando uno tiene más votos, era expulsado de la nave. Pero ahí no sabíamos lo que le pasaría al que tuviera más votos. Cuando de repente, la cabeza de aquella persona explotó, salpicando de sangre el suelo y las paredes, incluyendo nuestra ropa y cara. En ese momento nos quedamos totalmente sorprendidos por lo sucedido. Unos comenzaron a gritar mientras que los demás no podíamos ni abrir la boca ni mover ningún músculo. Después aquella voz se volvió a escuchar y empezó a decir lo siguiente. Por cierto, se me olvidó decirles que mientras estaban inconscientes, les abrieron la cabeza y les metieron a cada quien un pequeño explosivo, el cual se le activará a la persona que tenga más votos. En verdad, no saben cómo disfruto ver cómo se muere la gente, y ver la sangre escurrirse por el cuerpo de la víctima y también por el suelo. Que siga el juego. Después de haber escuchado eso, nos asustamos aún más ya que ahora sabíamos que teníamos un explosivo dentro de nuestras cabezas. Así que con el corazón palpitando el triple, seguimos jugando. Pasaban los minutos y uno por uno iban muriendo. Cada vez la tensión era más fuerte, ya que cada vez éramos menos. Pero cuando recorría los pasillos me encontraba a las personas muertas. Así estuvimos hasta que solamente quedamos 3. Entonces estuvimos cuidándonos las espaldas hasta que alguien tocó el botón. Luego, uno comenzó a hablar diciendo que el otro era el impostor, ya que se comportaba de manera sospechosa, mientras que el otro decía que yo era el impostor, lo cual no era cierto. Después de unos segundos discutiendo, los dos votamos por aquella persona, la cual decía que yo era el impostor. Pero cuando terminamos de votar, aquella persona sacó una pistola pequeña y después agarró a la otra persona por el cuello, la cual estaba cerca de él, apuntándole la cabeza con la pistola mientras me miraba con frialdad y con una sonrisa en su rostro. Luego empezó a decirme lo siguiente, las cuales serían sus últimas palabras. Así es. Yo era el impostor. ¿Cómo pudieron ser tan tontos y no darse cuenta? Bueno, que sigas disfrutando de tu vida. Mientras que tú, te vienes conmigo. Después de haber dicho eso, jaló el gatillo de la pistola, lo cual hizo que la otra persona muriera y a la vez que la cabeza de aquella persona explotara. En ese momento no sabía si estar feliz y aliviado, o triste y asustado. Era una mezcla de emociones. Luego, aquella voz se volvería a escuchar y empezó a decir lo siguiente, lo cual sería lo último que diría y escucharía. Felicidades. Eres el único sobreviviente. Y como recompensa te dejaré ir a tu casa y también te quitaré el explosivo de la cabeza. Pero eso sí, si le dices a alguien sobre todo esto, le haremos daño a toda tu familia. Sabemos dónde vive cada uno. Bueno, espero que hayas disfrutado y tenido una bonita experiencia en mi maravilloso juego. Ahora tengo que limpiar este lugar. Y recuerda, no comentar nada de esto con nadie. Te estaremos vigilando. Atentamente, Black Skull. Después de haber escuchado eso, sentí un golpe bastante fuerte, el cual me volvió a dejar inconsciente. Al despertar, pude ver que estaba acostado en una camilla de hospital, lo cual obviamente significaba que estaba en el hospital. Luego, un doctor entró a la habitación, en la cual me encontraba yo. Me saludó y después comenzó a decirme que me estuvieron buscando por horas hasta que una persona que iba pasando por un callejón oscuro me encontró tirado en el suelo con la cabeza media abierta. Entonces me llevaron al hospital, que por cierto, ese callejón oscuro se encuentra cerca de mi casa. Luego empezó a hacerme preguntas sobre lo que me había sucedido. En ese momento recordé lo que me había dicho Black Skull. Así que le dije otra cosa al doctor, la cual obviamente no era cierto. Después el doctor se salió de la habitación y luego entraron mis padres. Pero al verme, empezaron a llorar y mientras me abrazaban me preguntaban que en dónde había estado. Pero solamente les dije la misma mentira que le había dicho a aquel doctor. Después ellos se salieron y me dejaron descansar. Pasaron 2 semanas y ya me sentía mucho mejor. Lo cual el doctor me había dicho que ya podía irme a mi casa, pero que tenía que seguir en reposo por algunos días más. Entonces salí del hospital y me fui para la casa. Ya estando en la casa, me recosté en la cama y agarré mi celular. Y en el celular pude ver que durante los días que estuve en el hospital habían desaparecido más personas, en especial adolescentes. En ese momento pensé que no podía estar callado por más tiempo.
Así que me levanté de la cama y empecé a grabar este audio. Es por esto que estoy aquí contando todo lo que me sucedió, para así poder evitar que más personas desaparezcan. Aunque la verdad no entiendo cómo le hace para encontrar las ubicaciones de las personas a través de un juego como Among Us. Y hablando de Black Skull, si lo ven adentro de una sala, sálganse rápidamente, ya que si no les pasará lo mismo que a mí. Este audio antes de subirse a las redes, le modificaré la voz, para que así no puedan saber quién lo subió. Bueno, solo espero que alguien la escuche y pueda difundir esta historia.